Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a hablar del capítulo número 4, donde vamos a hablar de las redes conmutadas y sus diferentes implicaciones en las redes como tal. Para esta clase, pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con las redes conmutadas y me voy a apoyar en esta diapositiva para poder mostrar a ustedes los diferentes elementos que tenemos acá. Bien, ¿cuáles son los objetivos y la sesión para este capítulo? Tenemos en nuestra primera sección el diseño de una LAN, que explica de qué manera las redes conmutadas sustentan las operaciones de pequeñas o medianas empresas, explicar de qué manera los datos, la voz y el video convergen en una red conmutada, describir una red conmutada en una pequeña o mediana empresa. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema. En la sección 4.2 vamos a encontrar cuál es el entorno conmutado. Entonces tenemos objetivos como explicar la forma en que los switches de capa reenvían datos en la red LAN de una pequeña a mediana empresa. Vamos a explicar la forma en que las tramas se envían a una red conmutada con algunas actividades interactivas que tenemos allí y comparar cuál es un dominio de difusión. Entonces, para iniciar, vamos a mirar cuáles son los principales elementos que tenemos allí. Tenemos que las redes normalmente son redes convergentes. Hablábamos de redes convergentes como redes donde los datos, la voz, el audio, el video, entre muchas otras cosas, están en una misma red. Cuando hablábamos en los primeros capítulos del CCNA1, hablábamos de que las redes eran totalmente separadas, no había convergencia entre los diferentes tipos de datos que viajan a través de ella. Las redes convergentes, elementos de una red convergente. Entonces tenemos acá varios. Para admitir la colaboración, las redes emplean soluciones convergentes. Se ofrecen diversos tipos de datos como sistemas de voz, teléfonos IP, gateways de voz, compatibilidad con video y videoconferencias. O sea, todo va por una misma red, como lo vemos en la figura. El control de llamadas, la mensajería de voz, la movilidad, el contestador automático también son características comunes. Tenemos diferentes tipos de tráfico y una sola red para administrarlo todo. Entonces, voz, datos, audio, etcétera. Ahorros sustanciales en la instalación y administración de redes de voz, video y datos independientes. ¿Qué significa esto? Anteriormente cada una de estas redes eran independientes una de la otra, lo que significaba que eran redes totalmente aparte. Al tener hoy en día una red convergente donde todos esos tipos de datos se pueden filtrar por una sola red, hace que los costos sean más bajos. Y también tenemos la integración de la administración. Entonces vamos a mirar acá donde dice las redes convergentes. Tenemos acá Cisco Wireless Networks. Entonces esto es una arquitectura de red que te permite a las organizaciones conectarse con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo de forma segura y confiable sin inconvenientes. Esta está diseñada para enfrentar los desafíos comerciales de las tecnologías de la información como la admisión de redes convergentes y en el cambio de los patrones de trabajo. Entonces aquí nos muestran en esa figura un campus grande, un campus mediano y un campus pequeño. Y nos muestra una interconexión de diferentes elementos de redes, como podemos ver. Hay muchos elementos que están interconectados entre sí, entre todos esos tres edificios, si lo queremos ver así, a través de diferentes conexiones, a través de Internet, a través de una LAN, a través de una WAN, entre otros. Las redes convergentes también tienen una jerarquía, la jerarquía en las redes conmutadas. Las pautas de diseño de las redes conmutadas sin fronteras se basan en los siguientes principios. Entonces tenemos el jerárquico, el modular, capacidad de recuperación y flexibilidad. Entonces aquí en la imagen nos muestra un diseño LAN de 3 niveles con núcleo, distribución y acceso y un diseño LAN de 2 niveles solo con núcleo, distribución, contraídos y acceso. Fíjese que no, ya el núcleo y la distribución están en uno solo. Entonces revisemos acá la siguiente slide. Tenemos capa de acceso y distribución principal. Entonces aquí nos muestran en esta imagen que tenemos un edificio A, el edificio de la gerencia, tenemos un edificio B, donde está el marketing y ventas, donde tenemos un edificio C, donde está la ingeniería, y a cada uno de ellos tenemos algunos elementos específicos como tal. Entonces tenemos, en cada uno de ellos hay un acceso, hay una distribución y tenemos un núcleo, que en este caso sería la gerencia. Tenemos distribución de acceso tanto en el edificio D, en el edificio E y en el edificio F. Entonces fíjese que siempre hay una parte donde centraliza y controla todo el flujo de información en el caso de esta red. Las redes conmutadas, función de redes conmutadas. Entonces tenemos aquí diferentes tecnologías. Las tecnologías de switching son fundamentales para el diseño de una red.
Tenemos el switching, permite que el tráfico se envíe solo cuando se necesita en la mayoría de los casos, con métodos rápidos. Una red LAN conmutada permite más flexibilidad y permite más administración de tráfico, admite calidad de servicio, seguridad adicional, redes inalámbricas, telefonía IP y servicios de movilidad. Entonces ahí en la imagen podemos encontrar de abajo hacia arriba nuestras terminales, que pueden ser computadoras, impresoras o teléfonos de voz IP, están conectadas a través de switches. ¿Listo? Que se dirigen a switches de capa 3, que son los encargados de hacer la conmutación o tener las tecnologías de switching para una rápida conmutación de los datos. Vamos a encontrar switches de configuración fija como los que vemos en las imágenes. Las características y las opciones se limitan a aquellas que originalmente vienen con el switch. Significa que ya son predeterminadas y yo no las puedo modificar. Son las que vienen ya predefinidas dentro de este dispositivo a través de un software específico. ¿Qué son los modulares? El chasis acepta tarjetas de línea que contienen otros puertos. Significa que yo los puedo ampliar, que yo puedo hacer otras configuraciones de acuerdo a los requerimientos de la organización o del cliente que yo esté trabajando. Tenemos también apilables. Estos se conectan por un cable especial, operan con eficacia como un gran switch, o sea que amplío el rango de capacidad en el cual yo podría transmitir más datos con más velocidad y más ancho de banda. Posteriormente vamos a encontrar que el switching también tiene un funcionamiento que es el reenvío de las tramas. Como habíamos hablado en temas anteriores, cuando un switch conmuta, envía una trama de datos a través de la red, la cual tiene que tomar una decisión de hacia qué puerto tiene que ir, hacia qué puerto es el origen, qué puerto es el destino. Los switches LAN mantienen una tabla que usan para determinar cómo reenviar tráfico a través del switch. ¿Qué significa eso? Que entonces ellos hacen un trabajo también muy parecido cuando hablábamos de los routers, que los routers empiezan a generar sus tablas de rutas y van aprendiendo. Los switches pues también de cierta forma tienen tablas para enviar tráfico, no tan inteligentes como por ejemplo los routers, pero en este caso utilizan unas tablas. Los switches LAN Cisco reenvían tramas de Ethernet según la dirección MAC de destino de las tramas. ¿Qué significa eso? Que cada uno, dependiendo de las direcciones MAC de destino, se arma una trama y de las cuales ellos ya, a medida que la tabla va asignando esas direcciones, empiezan a conocer, a tener conocimiento de cómo llegar de un lugar a otro. ¿Cómo completar en forma dinámica la tabla de direcciones MAC de un switch? Entonces tenemos varios conceptos. Para transmitir una trama, el switch primero debe averiguar qué dispositivo hay en cada puerto. O sea que lo primero que él hace es enviar una trama para averiguar qué está conectado en cada uno de los puertos de ese switch. A medida que el switch detecta la relación entre puertos y dispositivos, crea una tabla denominada tabla de direcciones MAC o tabla de memoria de contenido direccionable, llamada CAM. La CAM es un tipo de memoria especial que se usa en las aplicaciones de búsqueda de alta velocidad. La información de la tabla de direcciones MAC se utiliza para enviar tramas. Cuando un switch recibe una trama entrante con una dirección de MAC que no configura la tabla CAM, satura todos los puertos con la trama excepto el puerto que lo recibió. Entonces vamos a mirar eso. Entonces tenemos aquí los métodos de reenvío de un switch, el almacenamiento y reenvío y el método de corte. Entonces para el primero, el almacenamiento y reenvío, un switch de almacenamiento y envío recibe una trama completa y calcula la CRC. La CRC es válida. El switch busca la dirección del destino, a que determina la interfaz de salida y a continuación se envía la trama por el puerto correcto. El switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad y como mínimo debe leer la dirección de destino para que la trama la pueda enviar. Entonces tenemos ahí especificados cómo es el método de almacenamiento y reenvío y el método de corte. Entonces aquí nos muestran un poco más específico cuál es la trama y cuál es la parte que él toma. Entonces tenemos aquí que el switching de almacenamiento y reenvío permite que el switch haga lo siguiente. Verifique si hay errores mediante la verificación de FSC, que es un checksum. Realiza almacenamiento en buffer automático y proceso de reenvío, es un proceso de reenvío más lento, es un poco más demorado. Entonces arriba tenemos el encabezado de la trama que está compuesto por el preámbulo, que son 8 bits, la dirección MAC de destino, otros 6, la dirección MAC de origen, otros 6, y el tipo, que son 2 bits MAX. Tenemos el encabezado de la red, el encabezado de transporte, los datos, y al final tenemos el checksum de FCE.
Tenemos un total entonces que dice que el switching por almacenamiento y envío exige la resección de la trama completa hasta aproximadamente 9200 bytes para las tramas gigantes antes de tomar una decisión con respecto al reenvío. ¿Cómo funciona el de corte? Permite que el switch comience a reenviar 10 microsegundos aproximadamente, eso es un tiempo muy pequeñito. No es necesaria la verificación de FCS y no hay almacenamiento de buffer automático. Entonces las tramas pueden comenzar a reenviarse en cuanto se recibe la MAC de destino, o sea que es un poco más rápido. Al igual que el anterior, tenemos en el encabezado de la trama el preámbulo con 8 bits, dirección de MAC de destino y de origen cada una con 6 bits, el tipo 2 y al final el checksum con 4 bits. Bien, entonces para eso nosotros podremos encontrar acá estas actividades que están propuestas en la plataforma. Entonces vamos a ver acá en las actividades 4, 2, 1, 7. Tenemos acá algunas actividades que dice instrucciones de determinar la manera en que el switch reenvía un marco según las direcciones MAC de origen y destino y la información incluida en la tabla MAC. Responder las siguientes preguntas usando la información proporcionada. Entonces aquí nos ponen un ejercicio de la actividad conmútelo. Aquí nos muestra que el computador que tiene la MAC 0D está conectado al puerto número 7 y allí vamos a encontrar, entonces vamos a utilizar aquí el colorcito, entonces tenemos el equipo quiere enviar o llegar al destino al 0E, que sería en este caso 0E. Entonces la pregunta aquí nos dice seleccione a dónde reenviará la trama. Entonces fíjese que el, el origen en este caso es el puerto FA7 y el destino será el FA09. Entonces lo tenemos acá seleccionado. Luego nos preguntan, ¿cuáles de estas afirmaciones sobre el envío de una trama por parte del switch son verdaderas? Entonces aquí nos dice que la trama es una trama de unidifusión y se reenvía solamente a un puerto específico. ¿Por qué pasa eso? Porque ya lo conoce. Ya sabe que ese computador o ese destino está conectado al puerto FA09. Tenemos otro ejercicio, como por ejemplo este. Entonces, necesitamos acá, el origen es el computador 0E y necesita llegar al 0B. Entonces, el 0E donde está ubicado, lo vamos a encontrar. Aquí está saliendo por el puerto F09, ¿listo? Y vamos a encontrar que su destino está el 0B, que es el que me dicen acá, destino 0B. Entonces está en el puerto FA03. Aquí lo vemos. Entonces sucede lo mismo que en el ejercicio anterior. La trama es una trama de unidifusión y se reenvía solamente a un puerto específico. Otro ejercicio que está allí descrito es este, que dice que nuestro origen es el 0E y debe llegar al 0F. Fijémonos que en este caso el puerto F09 tiene conectado dos equipos. ¿Qué significa eso? ¿A dónde reenviará la trama al switch? Pues no la envía a ningún lado porque está dentro de ese mismo puerto 09, FA09. Por lo tanto, la trama de unidifusión es de unidifusión, pero se descarta en el switch. Entonces vemos que nunca llega allá porque hay un elemento, un dispositivo intermediario que conecta esos dos equipos. Tenemos acá un cuarto ejercicio que va del 0F como origen y necesita llegar al 0C como origen, como destino. Entonces, al igual que el anterior, lo tenemos acá y su destino está en el F05. Listo. Bien. Seguimos acá con el tema de dominios de colisiones. Los dominios de colisiones son el segmento donde los dispositivos compiten para comunicarse. ¿Qué significa eso? El puerto switch Ethernet, como funciona en semiduplex, cada segmento se encuentra en su propio dominio de colisiones. El funcionamiento en duplex completo elimina las colisiones. De manera predeterminada se autonegociará el duplex completo cuando el dispositivo
adyacente también pueda funcionar en dúplex completo. Recordemos un poco eso, dúplex o semidúplex. Entonces dúplex es que funciona en ambos sentidos, tanto envía como recibe. Semidúplex primero envía y después recibe, no al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a encontrar la autonegociación, cuando es completo o cuando es medio, y en sí mismo negocia la velocidad con la que está funcionando. Dominios de difusión. Un dominio de difusión es la distancia de la red en la que se puede escuchar una trama de difusión. Los switches reenvían tramas de difusión a todos los puertos, por lo tanto no dividen los dominios de difusión. Todos los puertos de un switch con su configuración predeterminada pertenecen al mismo dominio de difusión. Si hay dos o más switches conectados, las difusiones se reenvían a todos los puertos de todos los switches excepto el puerto que recibió originalmente la difusión. Entonces aquí encontramos tres conceptos de los dominios de difusión que se pueden dar dentro de una red. ¿Qué es el alivio de la congestión de la red? Los switches ayudan a aliviar la congestión en la red de las siguientes maneras. La primera, facilita la segmentación a una red LAN en dominios de colisiones independientes. Pueden brindar una comunicación en duplex completo entre los dispositivos. Aprovechan su alta densidad de puertos, almacenan en buffer tramas grandes, emplean puertos de alta velocidad, aprovechan su proceso de switching interno veloz y tienen un bajo costo por puerto. Entonces, ayudan a acelerar el tráfico de acuerdo al tema de congestión que se pueda presentar. Y esto debido a los tipos de datos que viajan a través de ellos. Recordemos que pueden ser datos, voz o video. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, entonces acá vamos a encontrar en, nuestro, en nuestra plataforma, el capítulo 4, estamos hablando de redes conmutadas. Entonces tenemos las redes convergentes, que las acabamos de mirar, según lo que trabajamos. Entonces vamos a encontrar aquí una primera actividad que tiene que ver con identificar la terminología. Es para eso. Listo, tenemos acá. Actividad de método de reenvío de tramas. Entonces tenemos acá en esta actividad, pues nos dan una descripción y nosotros debemos definir en cuál se encuentra. Entonces tenemos almacenamiento de envío o método de corte. Entonces tenemos acá, almacena las tramas en buffer hasta que el switch recibe la trama completa, pertenece al método de almacenamiento de envío. Revisa la trama para detectar errores antes de liberarla por los puertos de switch. Si no se recibió la trama completa, el switch la descartará. C corresponde al método de almacenamiento de envío. El switch no realiza ninguna verificación de errores de la trama antes de liberarla a través de los puertos. Corresponde al método de corte, porque sabemos que aquí es un poco más veloz. Un excelente método para conservar el ancho de banda es el almacenamiento de envío. Con este método de reenvío las tramas, la tarjeta de interfaz de la NIC de destino descarta cualquier trama incompleta. Entonces lo hace por método de corte. Es el método de switching más rápido, pero puede producir más errores de integridad de los datos, por lo tanto es posible que se consuma más ancho de banda. Pertenece al método de corte. Entonces aquí tenemos la actividad desarrollada precisamente. Entonces, como miremos en la presentación, ahí está una explicación. Acá en la plataforma podemos ver una forma más detallada y más profunda lo que acabamos de verificar en cuanto al diseño de la red LAN y las redes, lo que son las redes convergentes y las redes conmutadas. Tenemos en la siguiente sección el entorno conmutado. Entonces tenemos un switching como concepto general en tecnología de redes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las actividades aquí tenemos una demostración en video acerca de cómo las direcciones MAC y las tablas de direcciones MAC en los switches conectadas funcionan de una manera óptima. Entonces aquí nos explican en este video de 3 minuticos, que los invito para que lo vean más detenidamente, lo pueden encontrar. Recuerden que pueden activar el closed caption. Bueno, no lo tenemos en español, pero por lo menos está en inglés y podemos distinguir un poco mejor. Aquí tenemos los métodos de envío que lo acabamos de mirar.
nos explican cuál es las tramas que hace el switch para poder enviar y remitir la información. Listo, tenemos acá los dominios de colisión, dominios de difusión y de colisión. Entonces aquí nos dicen hasta dónde puede llegar un dominio de difusión. Entonces fíjese que un dominio de difusión son los elementos que están conectados a ese switch. Acá en este caso pasa lo mismo, mire que llega acá y en este caso también este lo va a representar a los suyos. Entonces hablamos de los alivios de congestión, entre otros. Bien, entonces esta actividad, este capítulo 4 es muy conceptual, como lo acaban de mostrar. No tenemos laboratorios específicos. La idea en este laboratorio es que ustedes puedan realizar, al igual que en los otros capítulos donde no han habido laboratorios como tal, realizar un mapa mental o conceptual de lo que ustedes han comprendido de este capítulo, con el fin de que cuando pasemos al capítulo número 5, configuración del switch, podamos ya empezar a trabajar un poco el tema de laboratorios con el fin de hacer configuraciones respectivas. Por aquí abajo en la 4312 hay una actividad de verificación. Esta actividad de verificación nos recuerda un poco cómo nosotros podemos configurar nuestro switch en lo que trabajamos en el CCNA1, en el introductorio. Entonces tenemos que el comando para nosotros poder trabajar el tema de configuración. Entonces vamos a tener acá para poder configurar, configure terminal, el hostname comando de cambio de nombre o para poner cómo configurar nosotros nuestro clave secreta o la clave de privilegios. Entonces la tenemos acá con el comando enable secret. Recordemos que las líneas de consola van de la BTY 0 a la 15. Debemos ingresar por la line console 0, aplicar una clave, en este caso pues la clave pedagógica que hemos trabajado, password Cisco, cargarla, ingresar a las líneas, la misma clave, cargarla, salir. Posteriormente debemos ingresar el comando sesbit password-encryption, que es el que nos permite encriptar todas las claves, configurar la interfaz VLAN 1 o la LAN virtual, ¿cierto? Con una dirección y una máscara, cargarla o prenderla, no shutdown, recordemos. Aquí se nos muestra el mensaje de que en este momento ya está prendida, está funcionando, ¿cierto? Terminamos y guardamos la configuración. Cuando ejecutamos un show running config, como muestra acá, pues nos va a construir o nos va a mostrar cuál es la configuración que nosotros tenemos allí. Entonces vamos a encontrar configuración. Tenemos acá que el nombre se llama HQSW1, la clave secreta está encriptada, nos muestra la dirección LAN, las líneas BTY de consola están encriptadas y tenemos una configuración muy básica de lo que es nuestra configuración de nuestros switch. Ya más adelante en el siguiente capítulo empezaremos a configurar otras partes más, un poco más avanzadas con el fin de garantizar una perfecta configuración del dispositivo. Listo, entonces no siendo más, pues tenemos ya nuestro capítulo 4 y espero que en esta semana puedan enviar esta actividad con el fin de que podamos dar continuidad a nuestra formación en el ciclo de CCNA 2, que es Switching and Routing. Entonces, muchachos, espero que cualquier duda la resolveremos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en nuestro encuentro sincrónico. Que tengan un feliz día.